que nos va a ayudar mucho en nuestra vida. Una enseñanza un poco diferente a las que hemos tenido. Y el título de la enseñanza es El cristiano y las deudas. ¿Usted le debe a alguien? No levante su mano, ¿no? A Coppel ni a... ¿Le deben a usted? Esa sería otra pregunta. ¿Sí le deben? Bueno. Mire, en esta enseñanza vamos a ver algunos puntos muy importantes. Por ejemplo, ¿qué dice la palabra sobre el pedir prestado? ¿Nosotros podemos prestar? Esa sería una pregunta. ¿Y en qué condiciones? ¿Y qué dice la Biblia acerca de las deudas y sobre salir fiador? ¿Cuántos de nosotros sabemos que Dios quiere que nos vaya bien en la vida? Dios quiere que nos vaya bien en la vida. Ahora, ¿quieres saber cuál es el secreto para que nos vaya bien? Le voy a dar el secreto. El secreto está precisamente en la palabra, en Josué 1:8. Ahí vamos a encontrar el secreto. Que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Le leo este versículo en otra versión: estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Ahí está el secreto, en obedecer los principios y mandamientos de Dios. Mire, hay dos lados, digamos el lado A y el lado B, con respecto al punto de pedir prestado en las Escrituras. Por ejemplo, ¿qué dice la Biblia de los cristianos que piden prestado? Éxodo 22:14, si me acompaña. Y leamos bien este versículo. Pero si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo y fuere estropeada o muerta, estando ausente su dueño, ¿qué es lo que dice el versículo? Le sugiero que la pague. ¿Verdad que no? Dice, deberá pagarla. ¿Sí está leyendo ese versículo? Éxodo 22:14. Pero si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo y fuere estropeada o muerta, estando ausente su dueño, deberá pagarla. Déjeme ponerle aquí un ejemplo. Digamos que usted pide prestada una bicicleta a su vecino para ir a comprar algo, ¿no? Entonces la deja en cierto lugar y de repente cuando regresa por la bicicleta se da cuenta que se la robaron y la pidió prestada a su vecino. Pregunta: ¿qué debe de hacer usted como cristiano? ¿Qué le va a decir a su vecino? Sorry, vecino, gracias por prestarme su bicicleta, pero yo no me la robé. ¿Le va a decir eso? ¿O qué va a hacer? Se la tiene que pagar, hermano. Es lo que dice este versículo, se la tienen que pagar. La ética cristiana, lo correcto, lo que la Biblia dice es que debemos de pagarla. Si usted es cristiano y pide una cosa prestada, tiene que pagarla. Si usted pide prestado, hablando por ejemplo de un carro, un vehículo, y lo rayan, lo golpean o algo le pasa, debemos pagarle eso al dueño. No podemos pasar por alto estas situaciones y pretender que no sucedió nada. Eso es lo que dice la palabra. Leamos otros versículos. Vaya conmigo al segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 5 al versículo 7. Aquí vamos a encontrar al profeta
si no me equivoco, Eliseo, con los hijos de los profetas. Y resulta que a uno de ellos se le cayó un hacha. Es un milagro maravilloso el que vemos aquí. Pero miren, y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. Es decir, se estaba preocupando porque le habían prestado el hacha. Versículo 6, el varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó ahí e hizo flotar el hierro. Y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Aquí vemos un milagro portentoso de Dios. Y posiblemente hay muchos que necesitan también un milagro por la situación que están pasando, hablando en lo económico también, ¿no? Pero un milagro, hermano, es algo extraordinario. No es para que Dios siempre nos tenga de milagro en milagro. Porque hay cosas en las que el Señor nos da sabiduría, por ejemplo, para planear, administrar, y Dios puede, por supuesto, hacer un milagro, pero para que compre su hacha y ya no ande pidiendo prestado. Amén. Por otro lado, si usted pide algún día un vehículo o otra cosa prestada, usted debe de cuidarla, debe de cuidarlo como si fuera del Señor. ¿Cómo cuidaría si le presta? Imagínese al Señor Jesús, he puesto este ejemplo, ¿no? Imagínese que el Señor llega en su automóvil bien bonito, limpiecito por dentro, brillando, quizá nuevo de agencia, y le dice: te presto mi automóvil para que vayas por tu hijo a recogerlo. ¿Cómo lo cuidaría? Pues no es mío, me paso los topes ahí brincando y le daño los amortiguadores y después cuando se lo voy a entregar al Señor, pues mi hijo deja las palomitas tiradas en los asientos, ahí todo sucio, ¿no? ¿Verdad que no? Tenemos que cuidarlo como si fuera del Señor. Generalmente nos percatamos cuando un vehículo, por ejemplo, no es de aquel que lo está manejando por el descuido que tiene, por lo que ya les mencioné. Como no son los dueños, pues lo tratan precisamente como si no fueran los dueños, ¿no? Mire, vaya conmigo al libro de Proverbios ahora, Proverbios 22, versículo 7. Dice: el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Este versículo lo que nos está diciendo es que cuando usted pide prestado, pierde autoridad y se somete a la voluntad del que le presta. Por ejemplo, cuando pide prestado a la casa de empeño, ¿cómo lo tratan? A veces el trato es pésimo, no sé si le ha tocado. Lo tratan mal. ¿Por qué? Porque al momento de pedir prestado, te haces esclavo de ellos y el esclavo calla. Es lo que dice aquí también este versículo. En otras palabras, en Deuteronomio 28 vemos que una de las bendiciones que Dios le quería dar al pueblo de Israel era la siguiente: tú prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Pero escuche bien esto: ¿usted cree que sea correcto que un cristiano vaya, por ejemplo, al Montecito de Piedad? ¿Qué piensa? Pero veamos el balance entre prestar y pedir prestado. Mateo 5:42, vaya conmigo ahí. Que por cierto algunos se aprovechan de este versículo, algunos que no entienden bien. Mateo 5:42 dice: al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Qué era lo que quería decir el Señor Jesús? Cuando alguien, mi hermano, tuerce o manipula las Escrituras y la otra persona no sabe discernir, cae redondito, fácilmente. En muchas ocasiones acude gente a la iglesia a pedir dinero, diciendo que en este lugar estamos para ayudarlos económicamente, y ya han entrado y han venido a este lugar. Tengan nada más cuidado, personas que no son de la iglesia vienen y piden dinero y después dicen que su hijo se le está muriendo. En una ocasión
A mí me tocó una persona, un señor me decía, oye, ayúdenos porque mi hija está muy mala. Y le dije, ¿cómo te llamas? No, pues me llamo tal. Y le digo, a ver, ¿me puedes prestar tu credencial? Y se enojó, casi me quería golpear. Digo, pues para saber que me estás diciendo la verdad, ¿cómo sé que me estás mintiendo, no? En fin, este versículo muchas veces lo manipulan. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Y cuando no se les da dinero, dicen, ¿no que eran cristianos? ¿Dónde está el amor? ¿No has escuchado eso? ¿Y eso que eres cristiano? ¿Deberías de ayudarme a construir mi casa, a pagar el médico? No, hermano, no. Qué terrible ese tipo de personas que no saben realmente lo que está diciendo la palabra. Ahorita vamos a estudiar más a fondo de esto. Veamos el contexto del versículo. Mateo 5:38 dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Esto significa que no te des por ofendido, que no te pongas a discutir. Aquí vemos cómo Jesús les está enseñando a sus discípulos un código de ética mucho más elevado. Versículo 40. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Es decir, significa por ningún motivo entres en conflicto. Versículo 41. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Un judío por la ley romana estaba obligado a llevar el cargamento de un romano. Si se encontraba un romano en el camino y éste le pedía que le ayudara, debía hacerlo porque así decía la ley romana, lo quisiera o no. Recuerden que los judíos estaban bajo la ley romana. Jesús les dice, ve más allá de la ley, ve con él 2. Pueden abusar de ti, pero recuerda que Dios ve todo eso y que Él es justo. Por ejemplo, para aquellos que tienen sus trabajos o negocios, siempre hay gente mala y que quiere abusar. No contienda, vaya 2 millas con esa persona, no pierda su lugar, no renuncie a la primera presión. Recuerde que el Señor es un Dios justo. Leamos otra vez estos versículos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Al que te pida, dale. Esto significa que a cualquiera que te pida tienes que darle. Y si no tienes en ese momento, ¿cómo lo vas a hacer? Lo que Jesús quiso decir es que tu corazón debe de estar sensible a la necesidad. El lado 1 es pedir prestado, el lado A. Vayamos a ver el otro lado, el que presta. Deuteronomio 15:7. Cuando haya en medio de ti menesteroso, es decir, alguien que carece de casi todo, un pobre por ejemplo, de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Hermanos, aquí debemos distinguir entre alguien que realmente tiene una necesidad y de los aprovechados. Por eso tenemos que pedirle mucha sabiduría al Señor para que Él nos muestre. Cuando estemos frente a una persona que tiene necesidad, oremos al Señor que nos guíe y nos muestre cómo actuar en esa situación. Cuando Jesús dice al que te pida, dale, ¿significa que estamos obligados a darle a todos los que nos pidan? La respuesta es que no. En la congregación se puede dar el caso de gente con necesidad y son realmente menesterosos, no tienen para lo más básico en ocasiones y bueno, la pasan mal, realmente la pasan mal. En ocasiones hay hermanos, déjeme decirle aquí algo, que no tienen para el camión para acudir a la iglesia. O en ocasiones se vienen por fe, ¿no?
Se traen únicamente lo del camión para llegar aquí y de regreso, Señor, tú suplirás, tú me ayudarás. Hay hermanos que pasan situaciones así. Pero en ocasiones Dios obra de manera en que Él pone en el corazón de las personas darle a ese hermano la cantidad exacta que él o ella necesita. Esto es maravilloso. Bien. Pero aquí es importante mencionar que hay algunos que se quieren pasar de listos. Vamos a poner un ejemplo. Va con usted un joven de 23 años, 25 años, y le pide prestado 5,000 pesos, o quiere que le dé 5,000 pesos. ¿Usted qué va a hacer ahí en ese momento? ¿Se los va a prestar? O entra una persona desconocida y le dice, hermano, présteme, hasta le dice hermano, présteme 3,000 pesos. Y usted tiene los 3,000 pesos, ¿se los va a prestar? Tenga cuidado, hay unos que abusan de eso. Se van con la bolsa llena y se lo van a gastar en otras cosas. Mire, Deuteronomio 15:8 dice, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Está hablando de las personas pobres, de las personas necesitadas. Sino abrirás él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Ahora, si usted se lo puede regalar, hágalo, hermano. Pero al necesitado y al aprovechado ni le preste. Deuteronomio 15:9. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión. Este año representaba el perdón de la deuda. Y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. ¿Qué significa este versículo? En el año de la remisión entre el pueblo judío se perdonaban las deudas y algunos se aprovechaban diciendo, ya viene el año de la remisión, voy a pedir prestado. Y otros que realmente tenían necesidad pedían, y los que tenían cerraban su corazón. Eso era lo que estaba pasando. Versículo 10, Deuteronomio 15:10. Sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos. ¿Quiere que el Señor lo bendiga? Aquí está este versículo. Porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Deuteronomio 15:11. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Y les repito las palabras que les dije el domingo. El Señor nos da, nos bendice para que demos también, para que demos. Es que a mí nadie me ayuda, nadie me da. Empiece a dar usted, hermano. ¿Qué es más bienaventurado? ¿Recibir o dar? Es dar lo que dice la palabra. Nuestro Señor Jesús, nuestro Dios, generoso, abundante, dio lo mejor, dio a Jesús por nosotros. Es más bienaventurado dar que recibir. Pero mira el versículo 11, dice, porque no faltarán, siempre habrá menesterosos, pobres, en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Si el Señor a usted le está hablando a su corazón, para que, por ejemplo, pueda ayudar a un hermano en necesidad, hágalo. No se quede con esa espinita, ¿por qué no lo hice? Hágalo, porque es Dios. Dios le está hablando para que apoye a ese hermano. Hágalo. No se quede con esa espinita. Abra su mano. No le diga, voy a orar por usted, que el Señor le bendiga. No, hermano. Abra su corazón, abra su mano y también abra su cartera. ¿Sí? Estoy dando el equilibrio en todo esto. Pero sobre todo, pida sabiduría al Señor y que su corazón sea sensible, pero a la necesidad real de los pobres.
Yo creo que a la mayoría de nosotros nos ha tocado que cuando vamos sobre la carretera, pues realmente te encuentras con gente muy necesitada, gente hasta de otros países, ¿no? Esas personas morenitas que se encuentran a veces pidiendo dinero y que no pueden trabajar, ¿verdad? Y te encuentras de todo, hombres todavía de 40 años pidiéndote dinero, ves también a niñas con sus hijos, ¿no? Pidiendo dinero con sus 2 hijos cargados en la espalda. Bueno, la necesidad es muy obvia en algunos casos. Vaya conmigo al Salmo 112, versículo 5. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, es decir, con equidad, con sabiduría, con inteligencia. Los aprovechados ven que los cristianos son muy buena onda. Entonces se acerca un aprovechado y Dios te dice, no le des, pero te quedas con la duda. Después el aprovechado pone cara de necesitado y entonces piensas de esta manera. La Biblia dice que le des al pobre y eso es verdad, pero no dice que le des al aprovechado, eso es diferente. La Biblia dice que gobiernes tus asuntos con juicio, con inteligencia, con sabiduría. Es muy importante, mi hermano, mantener la comunión, nuestra relación con Dios, porque a veces sin que nadie te pida, Dios te habla para que le des a alguien. Dios te va a hablar. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre las deudas? Si tú pides, o si usted pide, ¿qué dice la Biblia? Vaya conmigo al segundo libro de Rey, capítulo 4, versículo 1. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Sí entiende el versículo? Había una deuda que el esposo de esa mujer había adquirido, se murió y le dejó la deuda. Eso ya lo he platicado en algunas ocasiones. Versículo 2. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Fíjese cómo aquí Eliseo no le prestó, sino juzgó el asunto con sabiduría. Cuando se muere el varón de la casa, si era pobre generalmente no deja nada y lo más seguro es que deje deudas. Un principio, cuando usted vea a una mujer viuda, se va a dar cuenta de que está pasando una gran necesidad. Por lo regular pasan ciertas necesidades y problemas. Y no dude, mi hermano, no, ni lo piense, porque esa mujer realmente está en necesidad. Aunque también hay un principio, ¿no?, que ya hemos estudiado en la palabra, de quiénes realmente son las viudas y a las cuales tenemos que apoyar en la iglesia. Eso también ya lo estudiamos en una enseñanza. Versículo 3, él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Ya Dios te suplió, ahora tienes que pagar. La deuda que usted adquiere tiene que pagarla, sí o sí, según la Biblia. Mire, es una vergüenza, es una tristeza que entre cristianos no se paguen lo que se deben. Eso sí, pero adorando a Dios, pero conociendo los tesoros y las profundidades de la palabra, porque la teología está tremenda. Pero resulta que ese hermano
No le paga al otro hermano 300 pesos que le debe desde hace 5 años. Estoy poniendo un ejemplo. Si estoy pisando algún callo, pues bueno, ¿verdad? Pero es increíble, pero eso sí, muy espirituales, cuando ni siquiera podemos poner en práctica lo básico. Pague, hermano. Si usted le debe a alguien, vaya y páguele. No se quede con eso. Ay, el Señor le da más, mira, hasta lo bendice más. Yo creo que no necesita. Ese no es tu problema. El problema lo tiene usted con el Señor, porque está diciendo, vaya y pague. Vaya y pague ahí el colchón que sacó de Coppel y de Canadá y no sé de dónde. Y a todos los aboneros que llegaron a su casa y mañana le pago, ¿verdad? Y le da de 10 pesos cada semana. Decimos aquí en México, estamos endrogados. No, hermanos, usted se ha ordenado en esto, se ha ordenado. Dios lo quiere bendecir también. Mire, hermano, no es la voluntad del Señor que su pueblo esté endeudado, porque el que debe es esclavo del que le presta. Dios estaba interesado en suplir las necesidades de esta mujer viuda, le suplió y le dijo, ahora paga. Déjeme darle aquí otro ejemplo. Resulta que una persona le pidió prestado a otra, porque su hijo tenía un problema económico y le dijo, estoy pronto a jubilarme y me darán lo que me corresponde. Así que solo me jubilo y le voy a pagar. Pero cuando le dieron lo de su jubilación, lo primero que hizo fue comprarse una camioneta nueva y nunca pagó. ¿Eso es correcto? ¿Verdad que no? No debemos obrar de esa manera. ¿A cuánto Dios les suple para que paguen sus deudas y van y se lo gastan en las vacaciones? Ya después Dios proveerá, dicen, se compran ropa, se compran un celular, una mega pantalla. Hermanos, seamos sensatos con esto. Tenemos que pagar. ¿Cuántos van a recibir aguinaldo? Ya lo debo, pastor. Algunos dicen, ¿no? Ya lo debo, no voy a pasarlo de esta bolsa a la otra bolsa, porque están muy endeudados. Ahora hay sabiduría también en esto, hermanos, que el Señor les revele. Cuando usted presta a un cristiano o a un familiar, la Biblia dice que debe de ser sin intereses, ¿sabía? Y yo no sé si hay cristianos que también, sí te presto, pero con intereses. Con intereses. Nosotros, recuerde que estamos en una ley mayor, con principios más elevados, más arriba. Y si viene alguien que tiene necesidad y le pide, y usted le dice sí, pero con tanto por ciento de interés, está pecando. ¿Quiere verlo en la Biblia? Vayamos a la Biblia, Nehemías 5:1 en adelante. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir, lo más elemental. Si hay algo que no podemos negar, mi hermano, es un plato de frijoles, un vaso de agua o hasta 1 kilo de huevo. ¿Usted le va a negar eso a un necesitado? ¿Verdad que no? Véngase a comer conmigo aquí, tengo frijolitos de la olla, ¿no se le antojan ahorita calientitos de la olla? Con cebolla, con chilito verde, también ricos. Versículo 3. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Versículo, ¿en dónde estamos? En el 4, ¿verdad? Deme un minuto. Versículo 4. Mire el versículo 4, dice, les leo otra vez el versículo 4. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Versículo 5, sígame ahí en Nehemías capítulo 5. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos,
nuestros hijos como sus hijos. Y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas de servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya. Y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Versículo 6, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Sigamos leyendo. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Versículo 9. Y dije: no es bueno lo que hacéis, no andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen, este impuesto o carga que se aplicaba a un bien, es lo que significa esa palabra. Versículo 11, os ruego que les devolváis sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la 100ª parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Y dijeron: lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Es decir, entendieron la reprensión. Si hay un pueblo que se ayuda entre ellos, son los judíos, el pueblo judío. ¿De dónde sacaron este principio? De la palabra de Dios. Usted no puede decirle a alguien que está en una necesidad que no puede ayudarlo, porque es una necesidad real lo que está viendo. Por ejemplo, una enfermedad, una situación de carencia muy difícil, y le está ahí rogando para que le preste. Y después usted sale: sí te voy a prestar, pero con el 10% de interés. No, hermano, no. Está prohibido hacer eso entre nosotros como hermanos. Dice la Biblia en Deuteronomio que a los que son del pueblo no les pidas interés, pero a los que no son cristianos usted sí le puede pedir interés. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la ley. Para aquellos que tienen negocios o trabajadores, en ocasiones hay gente tan pobre que vive al día y continuamente se ven obligados a pedirle que les adelante, por ejemplo, 100 pesos o 200 pesos de su semana para ajustar los gastos, y usted sabe que de eso está viviendo. Si usted ve que le cuesta y tiene 5 hijos y le dice: ¿me puede adelantar? No se lo niegue, ayúdelo también a esa persona en necesidad. Gobierne sus asuntos con juicio, con inteligencia, con sabiduría. Pero si usted ve que esa persona le pide prestado por adelantado, usted que es patrón, y de repente le presta una ocasión y de inmediato se da cuenta que lo ve comprándose una cerveza, y no le preste ya después. Pero si sabe que tiene una necesidad, préstele. Por ejemplo, si está su hija enferma, ¿no? Éxodo 22:25 dice: cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. En otra versión se lee así este versículo: si uno de vosotros presta dinero a algún necesitado de mi pueblo, no deberá tratarlo como los prestamistas, ni le cobrará intereses. Seguimos leyendo aquí en el versículo 26, dice: si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás. Versículo 27, porque solo es su cubierta, eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. En ocasiones, algunos piden, la necesidad es, sobre todo en estas fechas, hay una gran necesidad. Y es bien triste ver, por ejemplo, a personas en las calles que no tienen para comer. Hay videos realmente en las redes que te pueden llevar a las lágrimas. Yo hace tiempo vi un video en donde un joven se acerca ahí con una persona tirada en el piso y se compra, creo que 2 hamburguesas o se compra una pizza,
Va, se sienta con él y empieza a comer, y él cuando empieza a comer, la persona, ese hombre tirado en el piso, empieza a llorar. La necesidad es muy obvia en ocasiones, hermano. Y a veces nos pasa como a ese sacerdote. Pasamos de largo. Pasan los cristianos y ven la necesidad y pasan de largo. Pasa el levita y pasó de largo. Y a veces ahí están muriéndose, ¿no? Tenemos que ser sensibles también a la necesidad cuando es muy obvia. ¿Qué dice la Biblia acerca de salir fiador? ¿Cuántos tienen amigos? A ver, levante su mano. ¿Quién tiene amigos? Estoy hablando de algo muy personal de cada uno. ¿Realmente usted tiene amigos verdaderos? Proverbios 6:1 dice: hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño. Bueno, este capítulo 6 es por demás interesante. Habla de advertencias con salir fiador, con ser un perezoso. ¿Cuántos perezosos hay aquí? No hay, ¿verdad? No hay. Algunos se apellidan Pérez Oso, pero no son perezosos. Pero vea lo que dice este capítulo, de lo que está hablando: de salir fiador, de ser perezoso y de sembrar discordia. Ese es el contexto. Por ejemplo, encontramos la advertencia de salir fiador, ya que puede resultar perjudicial, una exhortación al perezoso. Esto es lo que encontramos en este capítulo. A seguir el ejemplo de la hormiga. Mira la hormiga, perezoso, es lo que dice la palabra. No sea que acabe en la ruina. Y una descripción del tipo de características que el Señor aborrece. Ese es el contexto. Por ejemplo, del versículo 6 al 11, capítulo 6, versículo 6 al 11, estos proverbios se dirigen directamente al perezoso en dos ocasiones y le ordenan que observe el trabajo de la hormiguita. ¿Usted tiene un hormiguero cerca de su casa? Para estas fechas ya se escondieron. ¿Por qué? Porque trabajaron todo el año. Llevan su comida y la resguardan para invierno. Son bien trabajadoras, pero algunos hombres escuchan la palabra trabajo y hasta les da miedo. Te reprendo, pastor, ¿verdad? Se ponen nerviosos. Mis hermanas cristianas, cásese con un hombre cristiano, responsable, trabajador. Vea su vida, conozca su vida. ¿Trabaja? ¿Tiene un oficio? ¿Sabe hacer algo? Cásese con un hombre que sepa hacer algo. ¿Para qué quiere un hombre guapo? ¿Para tenerlo ahí en el mostrador y sacarle fotos y sacarse selfies con él, pero sin comer? Que le pueda dar lo básico también, mi hermana. En fin, lo dejo como reflexión. Que sepa hacer algo, porque hay jóvenes ya en la actualidad que no saben hacer muchas cosas. Saben mucho de tecnología, muchísimo, pero póngalo a cambiar una llanta de un carro, no saben. Así me contaron de 3 jóvenes que se quedaron en la carretera y no sabían cómo cambiarle la llanta a su carro, hasta que llegó otra persona y les enseñó. Es básico, ¿no? Ya más básico que te puedan colocar, no sé, un foco, ¿qué más? Que sepan usar las llaves, ¿no? Para poner el gas, lo que sea. O sea, son cosas que sepa hacer, que sepa usar un marro, una pala. Lo básico es importante, hermanos. ¿Sí sabe? ¿Sí sabe o no? Pregúntele a su hermano que está a un lado varón, ¿sí sabe o no? Dígale, no sea Pérez Oso, sea una hormiga mejor, ¿verdad?
Aunque se crea, estoy bromeando. Ve a la hormiga, oh perezoso, es el contexto. Mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Vamos a llegar al punto clave, sígame. Del versículo 12 al versículo 19, la persona que procura sembrar discordia, aquí está hablando de las personas que siembran discordia entre los demás, se encamina hacia un final de daños irreparables. En estos versículos se repite el vocabulario para destacar los rasgos del pendenciero mediante dos descripciones representativas: las características del hombre malo y las cosas que el Señor aborrece. Estas descripciones ofrecen una advertencia conjunta de que Dios mismo llevará al hombre malo a su fin. Vamos a leer estos versículos. Versículo 12 al versículo 17. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca. Versículo 13. Que guiñan los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias, por tanto su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. 6 cosas aborrece Jehová, aquí las va a encontrar, y aún 7 abomina su alma. ¿Cuáles son las cosas que aborrece Jehová? Los ojos altivos. ¿Quién más me dice el siguiente? La lengua mentirosa. ¿Quién más? Las manos derramadoras de sangre inocente. ¿Alguien más tiene su Biblia? ¿Qué dice? El corazón que trama mal. ¿Y qué más? ¿Cómo termina? Ajá. ¿Y cómo termina el versículo? ¿Que siembra discordia o no dice eso? Entre los hermanos. La intención de estas advertencias es llamarnos a ser prudentes en todas estas situaciones. Y la idea central que nos da aquí la palabra en el contexto de no salir fiador es que podamos librarnos del capricho de la persona endeudada. O sea, tiene que escaparse. Por eso dice el versículo 1 lo que leímos. ¿Alguien tiene algún amigo? ¿Está dispuesto a pagar por él? Se endeuda a tu amigo y te dice, ok, necesito que me ayudes. Quiero que salgas como fiador. Alguien que aunque lo veas en la iglesia no significa que es tu amigo. No todos son amigos. Pero ves que viene aquí y te dice, hermano, présteme 100,000 pesos. Hermano, ¿me puede firmar para mi casa? Y si usted le dice que no, el otro te va a decir, ¿y dónde está el amor de Cristo? Versículo 2, regresando al contexto, en este capítulo 6, dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Versículo 3, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. Si usted decide salir fiador, tiene que estar bien seguro, porque si usted le firma, debe de estar dispuesto a pagar si el otro no paga. ¿Sí nos queda claro eso? En el momento en que estampas tu firma como fiador, tú te comprometes a pagar si el otro no paga. Así que si llega el abogado a embargarte porque el otro no pagó, no se enoje ni reclame. ¿Por qué reclamar? ¿Por qué se va a enojar? Si con todo el gusto
usted le firmó. Así que ahora es tiempo de que saque su dinero y pague. Si no está dispuesto a pagar, entonces no firme. Proverbios 11:5 dice: con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborreciere las fianzas vivirá seguro. Versículo que algunos utilizan para manipular también. Si vamos a Proverbios 17:17, dice: en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Versículo 18: el hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. Pero tenemos que ver el lado A y el lado B, mi hermano. Usted tiene que reconocer a los aprovechados también. Tiene que reconocer a los que le puede ayudar. Si dice la Biblia eso, sí lo dice y aquí está. Pero tenemos que leer toda la palabra para darnos cuenta de lo que el Señor nos quiere enseñar. Si usted firma, debe de estar consciente que si no paga, no debe molestarse. Ni tampoco vaya con el pastor para que le arregle su problema. Cuando usted decidió sin consultar, y aquí déjeme darle un consejo que les va a ayudar bastante. Cuando usted venga a pedirme un consejo, no venga porque ya hizo algo. No me venga a avisar que ya hizo algo. No, eso no es correcto. Usted venga a pedirme un consejo y dígame: pastor, ¿qué puedo hacer con respecto a esta situación? Pero no venga: pastor, fíjese que ya hice esto, hice lo correcto. Pues, ¿para qué me pide el consejo si ya tomó la decisión? El principio es claro. Si no tiene para pagar, no firme. Y si firma, usted va a pagar. Romanos 13:8 dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Que lo único que usted deba sea el amor. Los principios, mi hermano, fueron diseñados por Dios para vivir mejor. Es increíble que en esta época del año la gente siempre quiere más y más, y todo el mundo está endeudado. Todo el mundo está endeudado. Si usted necesita una lavadora, por ejemplo, ¿cuánto necesitan una lavadora? Un refrigerador. No haga lo que el mundo hace, sacarlos a crédito. A veces hay cierta sabiduría en hacerlo. Pero mire, otro consejo práctico. Si usted va a sacar una lavadora y la va a pagar, no sé, en un año, porque vas a tener que estar pagando 500 pesos cada semana. Usted lo que tiene que hacer es primero, ¿cuántas entradas tiene mensualmente? ¿Cuánto gana mensualmente? ¿Sí? Entonces usted tiene que calcular eso y decir: ok, ¿la puedo sacar? Sí, porque me quedan, no sé, 500 pesos al mes y puedo pagarla. Pero usted ya incluyó lo que tiene que comer, que tiene que pagar la luz, todo. No sáquela nada más, vamos a sacarla por fe. Tengo mucha fe. No, hermano, aquí hay que usar la sabiduría, la inteligencia que el Señor nos dio. Y después está endeudado hasta el 2050, ¿no? Es un buen consejo que les doy. Por ejemplo, también, si usted se va a casar, no se endeude, no compre cosas a crédito. Trate de gobernar sus asuntos con juicio, con inteligencia, con sabiduría. Guarde, sea buen administrador de lo que el Señor le da. Si en esta época el Señor le da mucho dinero, no se lo gaste. Guárdelo, guarde una parte para todo el año. No sabemos lo que viene el año. Vacas flacas, quién sabe. El buró de crédito está lleno porque la gente al comprar no toma en cuenta a Dios. Primero hacen sus cálculos: gano tanto, los abonos son de tanto, si me alcanza. Y segundo, no toman en cuenta que hay muchas eventualidades. Esa es otra cosa muy importante. ¿Saben por qué? A manera de testimonio personal, y no es para jactarme, Dios lo sabe.
¿Saben por qué el domingo pude llevar urgencias a mi esposa? Porque teníamos algo de dinero. Si no tienes dinero, ¿cómo le haces? Claro, hay que orar y pedirle al Señor también. Pero estaba mal, tuve que llevar urgencias. Y no les voy a decir cuánto me gasté, ¿verdad? Pero nosotros tratamos de tener siempre un guardadito para eventualidades. El día de mañana se enferma, lo van a operar, tiene un accidente. No tenemos, hermano. Trate de ahorrar de a poquito, sea como la hormiguita, de a poquito. Llevar todo el año. Créame, ahorrando, ¿qué le gusta? 1,000 pesos cada semana. ¿Cuánto puede tener ya el año? El problema es que cuando tenemos 1,000 pesos, pues nos vamos al cine, nos vamos a comprar nuestras frituras con cueritos y queremos disfrutar de la vida, ¿no? Muchas ocasiones. Y se nos van ahí. ¿Cuántas veces recibimos un buen dinero? ¿Y dónde está? Volteas a ver, ¿y dónde está ese dinero que no les ha pasado? A mí me ha pasado. ¿Y dónde está? Pues sí, cada semana comías en restaurantes, te ibas a comer tanto y tanto, se te fue ahí tus 10,000 pesos que tenías, ¿no? Se va así, mis hermanos, hay que ser sabios. Otra eventualidad. ¿Qué pasa si el día de mañana yo pierdo el trabajo, usted pierde el trabajo, su negocio? ¿Qué va a pasar? ¿Tiene un seguro? ¿Tiene algo guardado? Así que, mis hermanos, ordenemos nuestras vidas, nuestras finanzas, nuestro negocio, y que la bendición de Dios abunde en cada uno. Y yo lo que les decía, ¿verdad? Si el Señor le da gloria a Dios, qué bueno, gloria a Dios. Les decía el domingo, el dinero te hace más. Al que tiene, lo hace más generoso. Al que no tiene, lo hace más codicioso y más envidioso. Y cada vez quiere más y más y más. Te hace más. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra, ¿sí? Vamos a levantar nuestro corazón al Señor y pidamos que nos dé sabiduría que viene de lo alto para administrar nuestras finanzas, para no endeudarnos. Y si estamos endeudados, pague, hermano, pague, vaya a pagar. Y cuando exista una necesidad real, también abra el corazón. Si usted puede regalar una chamarra, regale una chamarra, ¿verdad? En esos tiempos de frío. Lo que el Señor ponga en su corazón. Pero seamos hombres y mujeres que caminemos conforme a la palabra del Señor, en obediencia, y seamos ordenados en nuestra vida, en todo. Señor, gracias te damos por tu palabra.